Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, en principio, en nombre de todos los integrantes de la Facultad de Arte de la Universidad del Centro, les damos una cordial bienvenida a todos ustedes, queridos amigos, queridos vecinos, a este acto que hemos dado de llamar un encuentro, una charla con Alberto Gauna, 40 años de cine y un océano de por medio. El reconocimiento, precisamente, a un hijo de Tandil, a un tandilense, a un querido amigo, hermano, que nació en esta ciudad, que, digamos, luego de muchos años, digamos, haber pasado su infancia, sus estudios, de vincularse con el cine a través de la gente del Grupo Cine y de los consejos a través de un profesor que supo acercarlo también a la actividad, resolvió irse a estudiar la carrera de cine a Buenos Aires y ahí comenzó su carrera. Simplemente puedo decir que para comenzar con esta historia, nosotros tenemos en el imaginario nuestra hola, el recuerdo siempre presente de Cerro de Leones, aquella película, casi diría una ópera prima de Alberto, que se estrenó en el año 1975 en el Salón de AOMA, de los trabajadores cartelistas, que fue todo un acontecimiento cultural. Esta obra por sí sola no involucra lo que es toda la obra y la trayectoria de Alberto, pero de alguna manera sí tiene que ver con el sentimiento, con nuestras tradiciones culturales, de todos los que de alguna manera, habiendo sido testigos o no de aquel recordado estreno, en nuestro imaginario siempre estará y estará presente Cerro de Leones como la primera película seguramente producida, escrita por gente de Tandil, con un director nuestro y justamente que tiene que ver con un tema de las gloriosas luchas de las tradiciones de los carteristas de la famosa huelga de 1911. Bien, debo decir que nos acompaña el señor decano de la Facultad de Arte, el licenciado Mario Valiente, el secretario de Extensión Juan Manuel Padrón, bueno, algunas autoridades del deliberativo del municipio, el escribano Pizorno, ex intendente de Tandil, Antonio Ferrer, y bueno, si hay alguna otra autoridad presente y yo no la diviso de acá, pido disculpas y bueno, y agradezco la presencia de todos ustedes. Querido Alberto, bienvenido una vez más a Tandil. Estás entre tus amigos, entre tus afectos, en tu ciudad, y también quiero dedicar en este momento un recuerdo a quienes tanto hemos querido, a tus padres, que tanto disfruté de su amistad durante muchos años. También está presente Delia, su hermana, que nos conocemos de tantos años, sobrinos y demás familiares de Beto, acompañándolo en este momento tan importante y creo que tan emotivo. Simplemente voy a comenzar, dar comienzo, digamos, a este panel que van a integrar el profesor Aníbal Minucci de la Facultad de Arte, la profesora Vicky Fuentes, también de la facultad, Julio Varela, conocido hombre de teatro, autor, hombre de cine, hombre de la cultura de Tandil, y que les habla que, bueno, por esos lados, por el teatro y por ahí también anduve caminando yo toda mi vida. Y también pertenezco, por supuesto, a la planta no docente de la Facultad de Arte. Bienvenidos una vez más. Aníbal va a comenzar esta disertación sobre un grupo señero de la actividad cineclubista en Tandil, que es el recordado grupo Cine, que emerge en nuestra ciudad, creo, a partir de la segunda mitad de la década del 60, y que tiene una historia muy interesante. El trabajo de Aníbal forma parte de un trabajo más extenso que se expuso oportunamente en un congreso de historia de arte.
Los dejo en la compañía de Aníbal Minucci y le cambio la silla para que esté más cómodo. El primer marco contextual de lo que acaba de decir Raúl, ¿no? Y de esta introducción a la cuestión del cine en el interior de un país como la Argentina, tiene que ver con la presencia y la fuerza de lo que se llamaron los cineclubes, algo que está bastante olvidado hoy en día, pero que en aquellos años 50 había surgido con una extraordinaria potencia renovadora, asociada a lo que podríamos definir, para discutirlo también, como modernización, ¿no es cierto? Una modernización que representaba romper con viejos moldes, introducir nuevas prácticas culturales y sobre todo abrirse a un proceso nuevo que está asociado muy íntimamente a algo a lo que estamos muy acostumbrados hoy, que es el desarrollo de las grandes corporaciones mediáticas, ¿no? Por eso yo creo que de ahí surge la importancia de recordar ese momento crucial después de la Segunda Guerra Mundial, porque es en esos años cuando comienza a configurarse esa clara disputa que va siendo cada vez más desigual entre una cultura de comunicación, una cultura popular, un arte popular, la necesidad de asociar el mensaje y las estéticas del arte con los intereses de los pueblos. El Grupo Cine nace en Tandil, digamos entonces, como consecuencia de esa ola que en el caso de Buenos Aires había surgido ya a principios de los años 50, ¿no? Por ahí se nombraba a Simón Feldman, ¿no? Como un maestro de Alberto, que es uno de los pioneros, digamos, es algo que está en el libro de Javier Campo, que está aquí presente, a quien no vi antes, y quiero saludar. Él ha escrito, hoy se hablaba de Cerro Leones, Javier Campo ha escrito un libro muy importante sobre el documental en la Argentina, un libro que es muy recomendable. El paso inicial del Grupo Cine es como una derivación dentro de esa ebullición cultural de resistencia y de construcción de una conciencia que tiene incorporada un criterio de liberación a partir de un grupo originariamente teatral, que es el pequeño teatro experimental que dirigía y coordinaba Juan Carlos Gargiulo, que también era periodista, ¿no? Hay una notable también importancia en el terreno de la historia de poder concebir, muchos de ustedes por supuesto ya lo saben porque lo hemos vivido, una prensa y un oficio del periodismo que no tiene nada que ver con el oficio del periodismo actual, que hace casi necesaria la unidad del intelectual, del artista o del promotor cultural y dinamizador de la actividad cultural de un espacio social y la actividad del periodismo. Hoy el periodista es un profesional, alguien dedicado a su actividad con un horario fijo y unas tareas específicas que tiende a perder de vista el juego necesario que existe con el conjunto de las actividades culturales y sociales. En los años 50 y 60 esto empieza a entrar en crisis, pero no es casualidad entonces que sean periodistas como Waldo Soriano, que vivió en Tandil y es uno de los dinamizadores de ese grupo que se desprende del pequeño teatro experimental en el que intervinieron y protagonizaron parte de su historia Víctor Laplace en su formación teatral y muchos otros que primeramente trabajaron en la confraternidad y después siguieron actuando en el año 66 en el área de la biblioteca del Club Ferrocarril Sur, por la avenida Colón. Todas esas migraciones, que también tienen que ver con los exilios, están directamente asociados, ya desde el pequeño teatro experimental en los años 60, con la censura.
con la persecución, con el señalamiento de la peligrosidad de estas actividades que hoy describíamos como modernización. Pero tiene que ver con la construcción de esa industria corporativa de los medios y de la cultura a nivel mundial, a nivel global, con grandes empresas norteamericanas que ya en los años 60, por ejemplo la ABC, una corporación de radio y televisión norteamericana, ya en los años 60 intervenía financiando y en los contenidos del 60% de la programación de televisión de una multiplicidad de países que nos parecería imposible que eso ocurriera. Y esto surge del propio discurso del grupo Cine, en el que estaban Juan Carlos Gargiulo, Eduardo Zagrul, José Ignacio Ródenas, Ricardo Ruiz, muchos que ustedes conocerán. Eduardo Zagrul era el redactor. Quizá la mesa de discusiones, la opinión de Gargiulo era muy fuerte, la de Soriano, por supuesto que también, y surge de ahí muy claramente este posicionamiento del Cine Club, que mencionábamos al principio, en esa línea de, podríamos decir, combate por mantener los valores de una cultura que constituyera un frente de resistencia contra esa intervención extranjera de masas que usaba la televisión como su principal herramienta. Bien. Los motivos del cierre de Grupo Cine proyectó alrededor de 150 películas desde ese momento inicial en el 67 como desprendimiento del pequeño teatro experimental en que Osvaldo Soriano se convierte de alguna forma en el referente principal de esa rama que era el Grupo Cine para tomar vida propia. Gargiulo sigue en actividad vinculado a ese grupo, pero no figura, y esto también tiene que ver con la censura, porque Gargiulo ya estaba señalado como una persona de ideas izquierdistas que hacía inconveniente que figurara abiertamente como integrante del grupo. En los últimos momentos de ese largo proceso de promoción cultural y cinéfila, y antes de ese cierre que se produce en enero del año 69, explicación en el detalle, el Grupo Cine había proyectado, y ahí creo que puede haber una pregunta, porque yo no creo que hay que aprovechar este momento como para intercambiar y aprender. Se proyectó Los Compañeros, una película de Monicelli que habla de las huelgas en Turín, que narra, digamos, todas las luchas obreras, y creo, y esa es la pregunta, que puede haber sido, digamos, una especie de disparador de una intención de hacer algo así con Cerro de León. Creo que no se lo tenía que decir. Bueno, luego vino Viridiana, digamos, también se había, y ahí es donde salta la iglesia, ya que era ya digo, ¿no? En el terreno cultural fue un arma poderosa contra cualquier tipo de proyecto modernizador, y Viridiana, digamos, fue una gota que puede haber hecho rebalsar el vaso en algunas mentes. Y ahí hay entonces dos posibilidades, dos películas que pueden ser la Viridiana de Buñuel, ¿no? Una película muy irónica acerca de precisamente el poder y la autoridad y la jerarquía religiosa. Y ahí viene este episodio del cierre parcial del Grupo Cine. Hay una movida que no es directamente asociable, pero bueno, Soriano se va a Buenos Aires, va a trabajar a La Opinión, Eduardo Zagrul al poco tiempo también. O sea, hay una diáspora que no es explicable por una sola causa, pero que frente a la, digamos, podríamos decir, retracción provocada por la censura, la persecución y el permanente hostigamiento,
hay como un grano más de incentivo a la ida a la gran ciudad, a mover, digamos, hacia otros horizontes, que tiene que ver con la historia de las ciudades del interior, y hace que eso también pueda ser un disparador de una conexión por ahí forzada con toda esta situación que no es solo Argentina. Toda América Latina vive con sus intelectuales y sus grandes artistas en permanente diáspora, en exilio, en vidas y bueno, espero haber contribuido. Cualquiera que tenga alguna iniciativa de leer sobre el Grupo Cine me puede dejar un correo electrónico, le mando un trabajo y pasemos a... No sé si vos lo presentás. Está bien, gracias, Aníbal. Vicky Fuentes, siguiendo un poco la cronología, va a reseñar sobre un trabajo que publicó oportunamente hace poquitos meses en la revista virtual Arte de la Facultad de Arte, de nuestra facultad, que tiene que ver justamente con la ópera prima de Alberto Serradores. Vicky, por favor. Bueno, buenas noches. No, viste que no tiene de maestra. Nada, primero buenas noches, compartir con ustedes, la verdad, una experiencia que fue para mí trabajar de manera particular la película de Beto, pero en realidad todo un trabajo mayor que tiene que ver con mis estudios anteriores que vienen del teatro, y fundamentalmente quiero compartir con ustedes una experiencia que, si me permiten, no deja de ser autorreferencial, que es que soy tandilense, estudié en la Universidad de Tandil, de la cual creo que muchos de nosotros debemos agradecer a tantos de ustedes que en su momento lucharon para que tuviéramos una universidad nacional aquí. Y esto hace que cuando nosotros empezamos a estudiar en un ámbito académico, nacional, con ciertas pautas, muchos cánones que te dicen que tenés que hacer así, asá, más allá, y correrte por estos lugares y por los otros, y qué sé yo, uno empieza como a encontrar en su cabeza cuáles son los recorridos que efectivamente quiere hacer y que tiene que hacer por un espacio que le es propio, que es su ciudad. Digo, los recorridos a veces académicos dicen que, bueno, si uno estudiara tal cosa de Buenos Aires, de Salta, de ciudades grandes, personajes ya relativamente consagrados, pareciera que uno está funcionando académicamente bien. Y evidentemente ese no era el tránsito que muchos de los investigadores de la Facultad de Arte pretendíamos para nuestra universidad y para nuestra facultad. Convencidos de esto, era que nosotros debíamos entonces pensar cuáles eran evidentemente nuestros temas y cuáles eran evidentemente aquellos supuestos teóricos que permitieran sostener nuestros temas. En función de eso es que nosotros, yo debo agradecer eternamente a una colaboradora nuestra que fue Liliana Iriondo, que nos sigue corriendo, fue bueno, mi profesora titular durante mucho tiempo y demás, y nos acompañó muchísimo en estos estudios, que nos hizo, y si se quiere así, también con un salto de por medio, Osvaldo Pelletieri, que fue un investigador en la Universidad de Buenos Aires, que dijo, bueno, nosotros veníamos del área del teatro, ¿no? Entonces hay que estudiar el teatro de las provincias, porque evidentemente, y si todos más o menos recordamos autores, nosotros de Tandil los tenemos a Raúl y a Julio, pero en realidad uno estudia a los autores porteños, y pareciera que el teatro es porteño, y pareciera que el teatro es solamente de dramaturgos, y no pensamos en todos los que dirigen, de quienes acá tenemos muchos representantes, y no pensamos en todos los que actúan, y no pensamos en los... Bueno, entonces ahí es donde tuvimos que reposicionarnos. Y en realidad nos sirvió muchísimo para reposicionarnos un concepto que creo que no es ajeno a la realidad de todos nosotros, que es el concepto de patrimonio cultural inmaterial. Digo, nosotros nos paramos y decimos, ¡ay, qué bien la municipalidad, qué lindo edificio, ay, qué linda la plaza, ay, qué linda la estatua! Pero en realidad, la estatua, el edificio,
todos los objetos tangibles que tenemos en nuestra ciudad no son si no tenemos por detrás todo lo intangible que somos nosotros, llenando los edificios, construyendo cultura y construyendo cine y construyendo teatro y construyendo biblioteca y sosteniendo. Entonces, ahí fue donde nosotros encontramos nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio es en realidad esta lectura del patrimonio cultural inmaterial que está sosteniendo y que después se encuentra plasmada en Cerro de Leones. ¿Sí? Ahí tengo el objeto que, bueno, ahí puedo dar cuenta. Pero en realidad no es Cerro de Leones, en realidad es las luchas sindicales, en realidad son las luchas del pueblo, en realidad son los encuentros culturales de ciertos sectores de obreros, en realidad es la gente que recuperó estas historias y las construyó y nos permite seguir estudiándolas, en realidad es Beto que se le ocurrió filmar y que tenemos imágenes en esa película que son en realidad irrepetibles. Tenemos la figura de personajes que fueron los protagonistas de estas historias que posiblemente no vayan a estar en el titular de un periódico nacional. No interesa, porque en realidad la construcción nuestra está cruzada por la subjetividad de las personas. ¿Sí? Entonces, desde esa subjetividad es donde nosotros construimos y hacemos historia. Nosotros somos tandilenses, nuestra identidad es tandilense, y nosotros construimos desde ahí. Disculpen y sean bienvenidos todos los que han venido a otras ciudades y ya son tandilenses también, ¿no? Porque después me van a mirar feo. Pero, ¿me entienden? Es decir, entonces, lo que quiero decir es que Beto haciendo Cerro de Leones, que después la construcción del artículo se puede mirar, ustedes entran en la página de la facultad y como ya lo dijeron, siempre estamos ahí expuestos, para bien y para mal, porque pueden criticarnos lo que escribimos, ¿no? Pueden decir que es lindo también, pero en realidad ese es el material teórico y que espero, deseo que sea también un aporte a esta construcción colectiva de la cultura tandilense, ¿me entienden? Pero en realidad, a mí lo que me interesa pensar con Cerro de Leones de Beto es cuánto aportó en términos de recopilación de material, en términos de lecturas. Para mí fue valiosísima la construcción en tanto lectura de actores. Yo estaba estudiando a una mujer que quizás ustedes algunos recuerdan, Marilena Rivero, una gran actriz tandilense, y tenemos a Luis Chicopieri, pero no el Luis de los últimos años que lo tenemos muy bien documentado con las cosas que hizo Coco y demás, sino el Luis de hace unos cuantos años atrás. Entonces, en realidad, Cerro de Leones, me parece a mí, que ha sido una oportunidad de construir también patrimonio cultural para la ciudad. Y en términos de construcción académica y en términos de para qué estamos nosotros acá en la universidad, para mí eso es lo importante. Es decir, en qué medida, desde un ámbito académico, desde mi trabajo, de dar clases, de investigar, de compartir con nuestros compañeros, vamos construyendo una herramienta que nos permita a todos nosotros vecinos releernos y seguir construyendo para adelante. Por eso, gracias. Nada. Yo quería destacar que está presente con su familia uno de los actores de Cerro de Leones, querido vecino, artista, gran bailarín de tango. Está acá Edgardo Pinchelli, le pido un aplauso. Otros felizmente están vivos y residen en otros lugares, el caso Mario Gareñán y otros amigos, y otros se han ido pero están siempre en el recuerdo de nosotros. Yo voy a ser muy breve, simplemente mencionar que me vinculo con Beto allá por mediados del año 77, que realmente haberlo conocido a través de Luis Chicopieri, que acabas de mencionar. Estábamos por estrenar un espectáculo que fue mi primer guión y dirección en el recordado teatrillo, y yo
claro, año 77, ¿no? Más allá de los avatares políticos, quería referirme, yo no tenía mayores referencias de Cerro, a Gauna no lo conocía, y sin embargo nos conocíamos con Delia de la adolescencia, habíamos compartido algunos asaltos, pero con este sujeto no nos conocíamos, esas cosas de la vida. Y Luis Chico viene con ese bozarrón que tenía, me dice, pero ¿cómo? ¿No lo conocés a Vito Gauna, que filmó Cerro de Leones? Le faltó decir animal, le faltó decir. Digo, no lo conozco, ¿qué querés que haga? Le digo, bueno, yo estaba en el servicio militar cuando se estrenó y se filmó ese proceso. Nos presentó Luis en el teatrillo y ahí nació una amistad para toda la vida. Beto me dio una mano y a través de algunos amigos comunes, parte de gente que formó parte de Cerro, me dio una mano para filmar unas imágenes de Buenos Aires con música de Piazzolla, porque él se tiene que ir a Europa, a España, y no pudo ver el estreno de aquel espectáculo, y yo pude ver el estreno de Cerro de Leones, ahí lo tengo escrito, 20 años después, una cosa así. Esta es cosa del destino, ¿no? Bueno, esta amistad se continuó por cartas y luego las venidas de Beto, sus regresos al país, donde hemos compartido muchas charlas, recuerdos, asados y en fin, creo que nos une este amor por el arte, por la cultura, esta pasión también por la política y por las cosas que nos pasan a los argentinos, que siempre creo que trabajamos pensando lo mejor para esta comunidad. La copia de la película se fue con voz a España y recién pude ver Cerro de Leones por primera vez en el primer Festival de Cine Nacional de Tandil, como producción especial y en justo homenaje a su realizador y a todos los que lo hicieron posible. Perdón. Ahora sí. Habían pasado 26 años de su recordado estreno en el Salón de Ahoma. Estábamos en democracia y a título personal cumplía con una asignatura pendiente: ver por primera vez, aunque parezca absurdo, la ópera prima de mi amigo, la más querida y cargada de recuerdos. Cine social, cine crítico o de denuncia social. Documento de un tiempo que visualiza a los heroicos, sufridos y explotados trabajadores de las canteras de Tandil en la famosa huelga grande de 1911. Cine que nació de un contexto enriquecido por variados realizadores que dejaron su impronta con sus estilos, sus estéticas y sus discursos: Quetinos, Solanas, Gleiser, Santís y otros. Acá te fanean todos. Auténticos constructores de documentos artísticos de tiempos convulsionados, de luchas ante las injusticias y la opresión por parte de un pueblo que siempre que le fue posible quiso ser protagonista de su destino. Tiempo después, las nuevas posibilidades tecnológicas me permitieron volver a disfrutar de la película cómodamente sentado frente a mi computadora. Los tiempos han cambiado, pero la película es la misma y seguramente no ha muerto la fe de quienes la sustentaron. Debo agregar que al ver Cerro de Leones pude registrar su historia y su estética como espectador y la sigo apreciando y recomendando. Pero ahora hablaré de una serie de sensaciones que sentí al momento de verla por primera vez, que son extra cinematográficas y que tienen que ver con mis percepciones personales o con mi historia personal. Ellos no estaban sentados a mi lado en la butaca del cine o en la silla frente al visor de la computadora. Ellos estaban, mejor dicho, están ahí, en la pantalla, en la imagen, en los mejores tiempos de su madurez personal y actoral: Marilena, Luis y Catán. Ellos no saben que los estoy viendo como siempre, tal cual los guardo en mi memoria y en mi retina. Ellos eran mis amigos y de alguna manera lo siguen siendo. Fue a Marilena a la que comencé a tratar primero. La conocí en 1971, cuando debuté teatralmente en La importancia de ser ladrón, que dirigieran Fernández y Siqueira. Desde entonces nació una cálida amistad que se sostuvo hasta el final de sus días en 1977. Magnífica actriz, extraordinaria mujer. Con Luis y Cataldo empezamos a tratarnos asiduamente unos años después. Compartimos distintas obras, espectáculos, vinos y cafés trasnochados. Cataldito era pura entrega, humildad y trabajo, siempre alegre. Tenía algo de personaje paradigmático del sainete y el grotesco, la pinta y la gesticulación del Tano. Ex obrero y gremialista fideero, amigo de todos y querido por todos.
tengo en mi haber una foto de Giacomo de don Armando Discépolo en la que se marcha con una bolsa al hombro al final de la obra. Alguna vez se me ocurrió pensar que era su foto de despedida. A los pocos años murió y esa foto simboliza una manera de irse por el camino de las tablas. Luis fue un actor envidiable y dúctil. Su larga trayectoria le permitió lucirse en distintos papeles protagónicos y el gran público recordará seguramente al Judas de las escenas de la redención, sin menoscabo de grandes trabajos en los escenarios de Tandil. También fue músico, bandoneonista, integrante del afamado conjunto de bandoneones que dirigiera el maestro Norberto Matti. Marcó toda una época de nuestra escena y ha quedado como un inolvidable referente del teatro tandilense. Los tres tuvieron destacadas actuaciones en la movilización general de Pablo Antonio con dirección de Juan Beristain y en Estéfano de Armando Discépolo con dirección de Roberto Bullerón entre los años 73 y 1975. 28 años después los descubrí en la pantalla, en Cerro. Los afectos y la nostalgia se me vinieron al humo. Ellos estaban ahí. Luis, el sindicalista protagónico, Cataldo haciendo las veces de su ayudante y Marilena como mujer del primero en una recordada escena que se desarrolla en la humilde vivienda de ambos, la vivienda del canterista, en la que también interviene el niño que protagoniza el hijo de ambos. Beto filmó Cerro de Leones para dejar un testimonio artístico. También tuvo la gentileza de filmar esa película para que yo me reencuentre de vez en cuando con los que tanto aprecié, los que permanecerán para siempre al servicio de nuestros mejores recuerdos en esa cinta que los devuelve a la vida por 25 minutos, cada vez que cada uno de nosotros, como dioses pequeños, lo requerimos. Bueno, buenas noches y gracias a la facultad por haberme invitado y compartir esto, que yo no sé si llamarlo homenaje, a veces es una palabra que a Beto no le gusta demasiado. Es un encuentro de amigos. Y aprovechando que soy el último en exponer, voy a tomar y hacer una síntesis del contexto social, de esta mirada extrañable que dibujó Raúl, del objeto de estudio que hablaba Ricky. Pero ante todo voy a empezar por el presente, porque hace muy poquito, la semana pasada, estuvimos juntos en el Festival de Cine de Mar del Plata, empachándonos de cine, y por supuesto fui a ver su última obra, que es Corrales de Piedra, que en realidad es una función, como llamamos los cinéfilos, work in progress, es decir, una película que está en proceso, que todavía no está terminada, pero digamos que casi un 90%. La película se llama Corrales de Piedra y en realidad lo que no quiero hablar de la película porque se va a dar dentro de poco y bueno, estaría bueno que se sorprendan con lo que van a ver. Pero de alguna manera Corrales de Piedra habla un poco, es un espejo de lo que es Beto, porque yo a veces me preguntaba, ¿no? Cuando estaba viendo, hay que estar viviendo 40 años en Europa, en Málaga, y de pronto hacer una película sobre Corrales de Piedra, ¿no? Está bien que es tandilense, que tiene sus afectos acá, que tiene sus amigos acá, de hecho hoy por fin se hace este encuentro, pero de todas maneras estar en otro país, a uno está rodeado de otro contexto, de otras vivencias, de otras historias, y sin embargo Beto decide filmar Corrales de Piedra, que es algo muy cercano a Tandil, a nuestra zona, a nuestra región, y también a nuestra Argentina, porque en la película se habla también del genocidio indígena. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que hay en estas dos cosas que señalé, hay en Beto, que se expresa a través de su cine, una cuestión ante todo de universalidad. Porque, como hablamos mucho de cine, yo sé cuáles son sus gustos y que los compartimos. Entonces, amamos Muerte en Venecia de Luchino Visconti, director italiano, amamos el cine de Víctor Erice, un director que filma cada 10 años una película, y amamos, por ejemplo, a un húngaro que no lo ve casi nadie, que se llama Belatar, con películas muy herméticas, y digamos, en medio de esas cosas por las que Beto se nutre como espectador y como cinéfilo, de pronto hace Corrales de Piedra, que es casi
un anclaje en la territorialidad más cercana a su vida y a sus afectos, que es la zona de Chapalhuapu, Tandil, la región, como decía ahora. O sea, me parece que, acá coincidiendo con Vicky, esta cosa de unir universo con el pago chico me parece que es lo que ha distinguido permanentemente a Beto y a su obra, ¿no? No han desdeñado nada, a tal punto que hoy sigue siendo uno de los fanáticos que yo conozco de toda la obra de Jean-Luc Godard, que es un director que podría decirse un emblema de la Nouvelle Vague francesa, pero en realidad de todas las nuevas olas, porque sigue haciendo un cine prácticamente revolucionario, casi con 80 años. Y Beto es un estudioso casi de un director, digamos, no masivo como de visión masiva como Godard. Y sin embargo tiene esta cuestión con la cotidianidad y con la gente de a pie, digamos, que le hace hacer películas como Corrales de Piedra. Y apoyándome en lo que decía Vicky del objeto de estudio, y ahora volviendo un poquito para atrás, Beto fue un objeto de estudio, porque él perteneció a una generación, la generación del 60 también podría decirse, en Tandil, donde los que vinimos después, los que éramos del 70 y que éramos muy chicos, teníamos 14, 15 años, ellos eran nuestro verdadero espejo. Cuando digo eso, digo, bueno, a Beto, que es uno de los más grandes amigos que tenía en ese grupo, a Eduardo Salud, que está acá, el mismo Soriano, Ricardo Ruiz, en fin, toda la gente que estaba en la lucha cultural, en la resistencia cultural, apoyándome en Aníbal, y que aparte eran, digamos, buenos cinéfilos donde se podía compartir muchas cosas. Pero para nosotros, estar con ellos, a ver si me entiendes, era como tener acceso, acercarse a ellos, tenía esa mística como el fanático que va a pedirle un autógrafo al famoso. Estos eran nuestros hijos queribles, pero que estaban, formaban parte de nuestra mística y también de nuestro misterio, porque ellos eran los que sabían y nosotros los que queríamos aprender. Y tomar un café de pronto con Beto o con Eduardo o con el mismo Gordo Soriano era un privilegio, era realmente un privilegio, era algo que hasta, no sé, pero buscábamos afanosamente, era un trabajo poder lograr tomar un café con Beto y al día siguiente decir, ¿sabes con quién estuve tomando un café? Con Beto Gao. Y digo esto no solamente por enaltecer la figura de Beto, sino apoyándome en lo que decía Vicky, ¿no? El objeto de estudio, nuestros prohombres, en definitiva, han sido estos hombres que nos han rodeado, esta historia tandilense que por ahí ahora se está empezando a contar, de a cuentagotas, pero felizmente se cuenta, que valoriza a la gente que vive en su propio suelo, en su propio lugar. Cuando empezamos a hacer teatro, como decía también Vicky, mirábamos a ver qué obra estrenaba el último autor porteño para poder representarla acá. Y de pronto se ha generado todo un trabajo local que no tiene que ver con esta defensa de lo provinciano, sino con el afianzamiento de nuestras cosas, de las cosas que nos impactan cotidianamente, apoyados también en esas miradas universales que ellos tenían y que a nosotros tanto nos nutrían. Yo pienso que es una cuestión de absoluta vejez esto de decir que creo que ahora no lo veo tanto. No veo generaciones que se apoyen en las anteriores o que traten de ver qué es lo bueno o lo malo que hicieron para poder atender. Pero bueno, tampoco no quiere pasar factura a las generaciones. Simplemente digo lo que fueron aquellos años 70 y bueno, y tomo el ejemplo también porque nosotros fuimos la continuidad del grupo cine que hablaba Aníbal Minucci. Yo fui fundador del Cine Club Tandil en el año 70 junto con Rodolfo Niro, Ernesto Palacios y otra gente en una época también muy, muy difícil. Y hay una especie de analogía entre lo que es el grupo cine y lo que fue después el Cine Club Tandil, con la diferencia que el grupo cine tenía una carga intelectual mucho más fuerte y con
con gente realmente grosa, ¿no? Como fue Beto. Y después, para terminar simplemente, un par de postales que a mí siempre me han quedado impactadas y que tienen que ver con esta cuestión del compromiso que asumió Beto en toda su vida. Y digo, en vez de contarlo, lo grafico con una anécdota, una postal, y que tiene también con el compromiso, que tiene que ver también con el compromiso que él asume ahora. Él es un defensor, te digo por si por ahí te lo voy a decir, no lo decís, de lo que se llama el cine rural, que por ahí en Argentina todavía no está muy desarrollado, pero es un estilo que tiene que ver con narrar lo que ocurre en ámbitos rurales, en ámbitos pequeños, no en las grandes ciudades. Y eso también habla de un compromiso, ¿no? Como lo expresa en su última película. Bueno, y hablando de compromisos, 1 de mayo del 74, viajo a Buenos Aires a hacer un curso de cine, en realidad viajo unos días antes, y también para ver el discurso de Perón en el Día de los Trabajadores. O quizá fue al revés, quizá fui a ver a Perón y la excusa era el curso de cine. Lo que pasa es que... Y bueno, había... Beto tenía... Beto no, había todo este grupo que hablábamos, o parte, o la gente vinculada al grupo cine, o todos esos, para nosotros prohombres, se fueron, como era la mayoría de la generación del 60 que quería emigrar a Buenos Aires urgente, ¿no? Y en Buenos Aires se instalaron en un departamento, Sarmiento 2090, me acuerdo como si fuera hoy, donde ahí caíamos todos tandilenses cada vez que parábamos ahí. Ahí estaba, bueno, estaba Beto, estaba Eduardo, si no me equivoco, Ignacio Ródenas, había unos cuantos. Y bueno, por supuesto fuimos a la plaza, y cada uno por su lado, porque era tanta gente, movimiento, que nos perdimos. Bueno, todo, lo digo por si hay alguien que no sabe cómo es esa historia, había las facciones del peronismo estaban muy enfrentadas, y ese día famoso se recuerda como el día que Perón echó a los montoneros de la plaza. Sí, a los montoneros, donde se incluía también a los sectores de la JP, llamado la tendencia peronista, que eran, digamos, el ala progresista del movimiento justicialista. Bueno, hubo gases, hubo corridas muy fuertes, fue una experiencia realmente inolvidable, sobre todo por... primero empezaron los cánticos contra López Reagan, después contra Isabel, y después Perón se mandó el famoso discurso de aquellos imberbes que gritan, ¿no? Y bueno, cada uno llegó con su mochila al hombro, de acuerdo a cómo había vivido el acontecimiento, volvió al departamento de Sarmiento 2090. Y ahí estábamos todos llorando nuestras penas, porque en realidad nosotros, la mayoría de los que estaban en el departamento, creo que había uno que no decía nada, pero en realidad estábamos todos muy mal, porque no podíamos creer lo que había sucedido. ¿Cómo? No entendíamos la actitud de Perón. Y nunca me voy a olvidar la imagen de otro querido amigo, que es Jorge Luis Merer, el turco, que se desplomó en la silla cuando entró y dijo, no puedo creer, dice, que el general nos haya echado de la plaza, no lo puedo creer. Y se puso a llorar desconsoladamente. Y traigo este recuerdo, no por una cuestión lacrimógena, sino porque al año el turco se convirtió en uno de los 30 desaparecidos que tiene Tandil. Y además lo traigo a referencia porque fue un amigo entrañable de Beto, y creo que el que le ayudó a comprar la primera gran cámara que usó Beto. Pero esa imagen, después de asegurar que han pasado 40 años, pero esa imagen uno la tiene, estar todos en ese departamento, cada uno llorando sus penas, y bueno, y Beto con su compromiso también militante, para mí fue una cosa muy imborrable, y también imborrable por otra razón, porque ese fue el último día que lo vi a Beto en Argentina. Después, cuando volví a Tandil,
tan asustado que me traje la llave del departamento, después me querían matar porque no pudieron entrar ellos. Y bueno, bueno, ya era muy chico. No lo vi más a Beto, no lo vi más hasta que se fue a España y hasta que volvió y bueno, es ahí cuando uno se le hace carne esto de las dos cosas, ¿no? El exilio, en el caso de Beto, y el exilio interno de los que nos quedamos porque no teníamos plata para el pasaje, porque bueno, gracias a Dios, como dice Beto, como decíamos en Mar del Plata, recordando estos tiempos, podemos contarla, ¿no? Pero bueno, Beto estaba muy comprometido. Beto estaba muy comprometido y ese fue, digamos, otra arista de toda su formación, tanto en lo político, en lo social, como en el cine. Y bueno, estando en el cine, él tuvo un gesto que a mí realmente me conmovió. Porque yo voy todos los años al festival acá con el amigo de la Torre y nos dan una tarjeta de invitación para la ceremonia de clausura. Y le guardamos de recuerdo, todavía tenemos esas cosas que decían en la niña. Y él me dice, dedícamela. Y la verdad que me pareció un gesto muy entrañable, muy emotivo. Y bueno, uno no sabe a veces en esos casos que ponerle, simplemente le puse al querido Beto desde la cinefilia más pura. Y creo que eso es lo que nos identifica, más allá de las distintas anécdotas que hemos vivido en distintos planos. Somos cinéfilos por naturaleza, por pasión, y lo seguimos haciendo. Cada encuentro es hablar de cine y de vez en cuando se entremezclan estas cosas de la memoria que son insoslayables, ¿no? Pero bienvenido, compañero. Bueno, corresponde ahora cederle la palabra a nuestro querido amigo. Yo voy a hacer a nuestro querido amigo Beto, pero yo en el apuro, por tratar de ser breve, me olvidaba de algo sustancial. Esta hermosa y descarnada carta, descarnada en su lenguaje, en su sinceridad, de Héctor Daniel Carecía Lama, no sé si lo conocí, que está en España y que va a venir muy pronto, y al cual yo no conozco personalmente, sí por referencias. Y creo que si faltó decir algo sobre Beto, acá va a terminar de cerrar todo. Este amigo que quiso desde España adherir a 40 años de cine, un mar de por medio, quienes se hayan acercado el día de hoy a la sala, atraídos por el título de la charla, les puedo asegurar que refleja fielmente la trayectoria de Alberto Gabna. O sea, si tienen ganas, chusmearemos de este barbudo, un poco desconocido, que está hoy entre ustedes, en su salsa, es decir, en este Tandil que lo vio nacer, trabajar, amar, soñar, militar y exiliarse. Para empezar, ustedes me permitirán que les dibuje la perspectiva que me dan. Nada más que 50 años de amistad, de familiaridad con el personaje que hoy nos reúne. Me permitirán también que a partir de ahora me refiera a él como el Beto o el Negro. Nuestros padres nos ponen un nombre, pero la barra nos rebautiza. Su padre y el mío fueron compañeros del servicio militar. Así, desde el comienzo, las dos familias se unieron por las anécdotas y recuerdos que habían dejado en ellos este paso por el ejército argentino, sobre todo para que nos transmitieran desde chiquitos cuáles eran los enemigos del pueblo. Ellos conocieron juntos la bestia desde adentro. Y los milicos, primero en el 55 y luego en el 66 con el golpe de Onganía, vinieron a darles la razón a nuestros viejos. El Beto y yo nos criamos sabiendo que ser zurdo era nuestro destino y conspirar contra la casta militar y el golpismo fascista nuestra escuela, nuestra carrera en la vida. Vivíamos unidos por el fondo de su casa y la mía, en el entrañable barrio del Ferrocarril, frontera del barrio de las Ranas. Como vecinos teníamos militantes socialistas, Salinas y Santo Mauro, comunistas como Artero y González
y montones de militantes y compañeros peronistas a los que esas dictaduras perseguían, apresaban y torturaban. Recuerdo nuestra primera pintada con brea, Libertad, Afrechero, Logarzo y González, en un paredón frente a la escuela normal. Inolvidable, muchas veces desviaba mi camino en bici para ver si seguía ahí, sin que la taparan. Si aquella pared seguía gritando la rabia de los vecinos, que veían cómo cada nuevo comisario que llegaba al pueblo los sacaba a los 3 luchadores de su casa, siempre de madrugada, y los arrastraba a la comisaría unos días por el solo hecho de estar fichados. Esta era la realidad, la Argentina, el Tandil que nos tocó vivir desde el año 60 hasta nuestro exilio en el 78 con el querido Negro Gauna. Así como mi padre me enseñó a caminar en política, escuchando Radio La Habana, transmitir la entrada de los barbudos en el año 1959, al Negro Gauna le debo acompañarme en la adolescencia en el duro camino de luchar contra la injusticia a donde quiera que esté, como decía el Che. Y no le debo solo esto. Un día de diciembre del 66, trabajando los dos en Metalúrgica Tandil, me invita a vernos por la tarde a su mesa de café en la confitería Rex. Yo me aparezco por allá y 6 horas después, un solo cortado mediante, ya había conocido a Osvaldo Soriano, a Lipi Di Paola, a Eduardo Sanlur, a Gargiulo. Aprendía de todo con todas estas cabezas pensantes tandileras. Empecé a acostumbrarme a oír hablar de citas en París como quien queda en Gardel. Siempre salía con la capacidad de asombro desbordada en cada encuentro, sobre todo cuando Facundo Cabral o el Gordo Reyes Dávila tomaban la palabra. Los grupos de los fanas del séptimo arte nombraban a Truffaut, Godard o a Eisenstein, o de Sica a Birri y a docenas de más, con una precisión en su obra, en sus películas contadas casi cuadro a cuadro, que a veces lo sentías tomando café a tu lado. Y fue de ahí, de esas mesas y en esos años, que salió la idea de fundar el Cine Club Tandil, que bueno, en verdad es Grupo Cine, ¿no? Con el Gordo González, Ignacio Ródenas, y pasamos años gloriosos viajando por el cine arte, así le llamábamos para distinguirlo del comercial. Mesas donde también surgió la sensación en algunos de que en Buenos Aires pasaba realmente la verdadera historia de Argentina y había que irse. No había posibilidad de estudiar cine ni en Tandil ni en los alrededores. Cuando el Negro dijo, muchachos, me voy a estudiar cine, algún pragmático le apuntó, che, ¿pero de qué vas a comer? Y tenía razón el turco, era impensable vivir de cineasta, a tal punto que el Beto para estudiar siguió laburando en Buenos Aires. ¿De qué? De metalúrgico, oficio que de todos he sabido tiene muchísimo que ver con el cine, particularmente La Sirena, a la hora de fichar la entrada a las 5 de la mañana. Un Oscar al sonido sin duda alguna. Al fin he llegado al punto que a todos ustedes interesa. Alberto Gauna, estudiante de cine y laburante desde abajo, en ese gran oficio que es filmar, traducir a imágenes historias de la historia. No exagero si les digo que la historia de los cineastas de Tandil comienza con este embrión que he intentado dibujarles y que transcurrió hace casi 45 años. El Negro es pionero con 18 años en soñar con tener una cámara 8 milímetros, algún rollito para filmar y una empalmadora para encerrarse y volar. Así empezó. No me corresponde a mí esta noche, aunque espero que alguno de esta mesa lo haga, descubrir su currículum, como los grandes realizadores que trabajó y la importancia histórica e ideológica de su obra para Tandil. Mi deseo es que con este escrito pueda dar fe de su gran pasión en esta vida, que no es otra que el cine con mayúsculas, y al que viene dedicándole más de 45 años, tanto en Argentina como en su diáspora española, que también venimos compartiendo. Para finalizar, quiero saludar a los funcionarios y cargos de cultura y de la universidad que han ido trabajando para que hoy en Tandil se pueda estudiar cine y que han promovido los festivales que se realizan en la ciudad. Desde Barcelona les mando un abrazo especial a todas las amigas y amigos de Tandil, nuestro pueblo tan añorado, amigos que siempre han acompañado y apoyado, como lo hacen esta noche, a vuestro querido Alberto Beto Negro Gauna Villar. Héctor Daniel Carecía Lamas, Barcelona, noviembre de 2013. Bueno, y ahora tomo el micrófono porque tengo la voz un poco... quiero agradecer, además de toda la colaboración
de todas las autoridades de la facultad, Juan Manuel y Mario, Anabel Pauleta, compañera de trabajo, y Juan Pablo Pinto, que han colaborado en las distintas cuestiones técnicas de este evento. Gracias, sinceramente. Y ahora, bueno, no queda otra que lo que corresponde, darle la palabra a nuestro querido Víctor. Buenas noches. Seré breve. Primero agradecerles que hayan venido. Sinceramente agradecerles primero a la Facultad de Arte, en nombre de su decano, el señor licenciado Valiente, el vicedecano, el señor Tripiano, que no sé si está, el secretario de Extensión, el señor Padrón, y la secretaria académica, que es Cristina Teo. Bien, yo soy hombre de hacer imágenes, no esperen de mí un discurso y mucho menos que me extienda, ¿vale? Hay una cosa, hoy me han hecho una tomografía computada, o sea que no voy a hablar de Cerro porque no me corresponde, aquí hay realmente autoridades. A ver, hay una cosa solo que voy a apuntar en Cerro. Yo sé que pertenece a Tandil, que las hicimos en un momento, todo esto, ¿no? Todo lo que escuchamos. Cuando estrené la película en el 75 leí la crítica de Julio. Y la crítica decía más o menos esto. Esa película muestra de qué lado está el pueblo y de qué lado está el antipueblo. ¿Y sabe qué me pregunté? Que aceptamos. Acertamos, claro. Porque uno tiene un miedo terrible. La película fue muy... Eso quiero apuntar. Porque yo dudaba muchísimo. Esa película, los finales estuvieron al final... Fue difícil terminar esa película, ¿eh? Pero bueno, no quiero hablar de Cerro y más, yo creo que ya se apuntó aquí, que bueno, que está a disposición de quien quiera, que en fin, que la tengo en la página web. Hay una cosa, y es esto, la amistad, por sobre todas las cosas, la amistad por sobre todas las cosas, por sobre todo, por nuestro compromiso, por nuestra política. Miren, creo que se llama Horacio Eicherman, es un argentino que también vive en España y está mayor como yo, ¿no? Ya estamos medio asustados, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Horacio, dime, ¿qué es el ser nacional? Después de tantos años, después de tanta lucha, no, una cosa que atraviese todos los ismos, una cosa que llegue, a ver, más allá de los dos partidos mayoritarios, mucho más allá. ¿Y saben a qué hemos llegado? A esta conclusión. Argentina es el tango. No soy un tanguero, pero yo reconozco que Argentina es el tango. Nosotros nos identificamos. Seamos peronistas, seamos radicales. Es el tango, señores. A nosotros nos sostiene muchas cosas. La letra de los tangos es increíble, pero a mí se me quedan las lágrimas a 12.000 kilómetros leyendo el libro que me regaló Vincenti. Me regaló Cadícamo, me regaló un libro, un librito. Bueno, yo creo que sostiene esto. Es muy difícil pensar que uno tiene que meterse en un avión y viajar a 12.000 kilómetros para seguir creando. A mí me resulta fácil. Bajando, llego rapidísimo. Subiendo, no llego más. Llegar a Barajas, más o menos es como decir, me van a pegar un palo aquí y me voy a quedar seco. Bien. Tandil para mí, no solo por haber nacido, sino por los amigos, sino por la familia, sino... Tengo muchísimas cosas, pero lo digo y lo repito. Yo creo que Tandil tiene el granito. Tandil tiene nuestra memoria. Tandil tiene para mí muchísimas cosas.
quizás sea inconsciente cuando ponga la cámara o cuando elija un tema. El último documental, claro que está inconcluso, el último documental es parte de un gran documental que no está terminado y que se llama El Malón Blanco. No está terminado. Y no está terminado porque no hay medios para terminarlo, ¿vale? Una de las posibilidades era, y él, si tú sabes, hasta las 4 de la mañana hablando, allí, es buscar la posibilidad de terminar este documental, ¿vale? Una cosa más. Europa, en un momento, fue una solución y hoy es un problema. Yo no voy a aportar nada, nada más, o si quieren me extiendo, pero estamos pasando por un momento dificilísimo, pero no en España, en Europa entera, ¿eh? Bien. Yo me siento en casa, yo me siento como que nunca me fui, yo me siento feliz, ¿vale? De estar entre vosotros, de estar aquí, de estar rodando aquí, de poder terminar una obra. Gracias al destino también tengo más tiempo para ver. A ver, levanto el teléfono a 12.000 kilómetros y hablo con él de Beltar, pero la obra de Beltar se las recomiendo, ¿eh? Porque es... Sí. Hablamos de eso, ¿eh? En fin, ¿qué pasa? Que ahora tengo mucho más tiempo, antes tenía mucha más tarea y ahora tengo mucho más tiempo, y lo dedico a mí, a crecer, a mirar, ¿vale? En fin, no me voy a extender mucho más. A mí lo que sí me gustaría es que si alguien quiere preguntarme algo, con gusto voy a contestar. Yo creo que aquí hay personas que han hablado demasiado de mi obra, ¿vale? En fin, nada más. Bueno, si alguien desea hacer alguna pregunta a Beto, bueno, acá hay gente que lo conoce de muchos años, tal vez hubiéramos querido tener la presencia de alumnos, pero estamos ya en finales de curso, de cursadas, los chicos prácticamente no están acá, que son realmente que nos hubiese gustado que hubieran conocido. De todas maneras, ¿puedo contar una anécdota? Dale. Para reafirmar lo que dice Alberto, que él tal vez no se acuerde, pero yo lo conocí a Alberto casualmente en Málaga. Yo andaba recorriendo una plaza con kioscos de distintas instituciones, ONGs, y él estaba en comisiones obreras, como sigue estando, y una de las cosas que habla de la coherencia que mencionaba Julio también. Y como me reconocen el acento a mí, dice, usted es argentino, por acá anda un argentino, y no estaba ahí. Pero ahora te lo llamo, era de noche, ¿no? Y aparece entre las sombras a Alberto Gaba. Yo no lo conocía. Imagínense, yo estaba con unos ecuatorianos, con otra gente en Málaga, ahí de noche recorriendo, sin saber muy bien a dónde habíamos conocido una plaza donde estaban estos kioscos, ¿no? Que era una feria. Y para reafirmar lo de sus sentimientos, ¿no? Porque tú eres de Argentina, sí, viene de Argentina, bueno, un abrazo de argentinos y le digo, yo soy de Tandil. Acá el de Tandil soy yo. No sé si me acordaba. Como que le saqué el protagonismo. Éramos los dos de Tandil encontrándonos ahí. Pero la forma que dijo, el de Tandil soy yo, garantiza todo lo que dijo. Sí, pero me acuerdo del momento, pero sí, me acuerdo. Era otra época, ¿eh? Era otra época, sí, otra época en todo, pero bueno, no pasa nada. No, en el sentido de que teníamos una estructura mucho mayor, ahora los mismos cursos llevan 2 años que no se hace. Ni feria ni no feria. No. Yo trabajo en un sindicato, o trabajaba en un sindicato y me dedico a la formación de técnicos que se incorporan a la industria. Bueno, paralizando. 2 años, ¿eh? Y yo creo que no se retoman más. ¿Vale? A mí, la verdad que la formación me ha aportado muchísima satisfacción, casi tanto como mi obra. Hay una cosa más que quiero decir y que yo tengo muy reservada porque he firmado con el Ministerio del Interior una cosa muy cerrada. ¿Por qué? Porque yo soy formador
dentro de la cárcel de Málaga. Yo soy formador de personas que están casi, no en perpetuo, pero en condenas largas, y yo tengo una satisfacción con trabajar con estos residentes ahí, que, a ver, son dos cosas distintas. No se puede comparar un alumno que va a trabajar en la industria del cine con una persona que te espera a las 9 de la mañana para que el oxígeno de la libertad le llegue. Es increíble, porque no van a ser cineastas nunca. Entonces, hacemos, dentro de comisiones, hacemos unos cursos de hacer un programa especial para esto. No es el programa de los alumnos normales, ¿verdad? Yo me siento muy feliz en esta faceta de la enseñanza, porque ellos, a la vez que se divierten, que juegan con los equipos audiovisuales que nosotros les brindamos, hay una sensación como decir, ¿qué dice la calle, Alberto? El que me preguntó eso llevaba 5 años por eso, 6. Casi toda gente joven, casi toda gente que, bueno, hacemos una selección, nosotros evitamos con esto trabajar con personas que tienen delito de sangre, porque es muy delicado y yo no tengo un psicólogo al lado. No sé, yo soy una persona que, como comprenderán, no soy un especialista en esto, pero estos 15, 20 personas que este último año hemos compartido, no puedo publicar ni una sola foto de esto. Tengo firmado un contrato que el Ministerio Interior me viene a buscar, no sé si haga el vaya, pero allí. Entonces, yo soy un hombre de palabra, somos más cinéfilos. Y solo una cosa más, para cerrar. Yo no he dejado a ningún amigo en la estacada, y lo llevo en el corazón. A ninguno. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Allá hay una joven, que no alcanzo a decir que levantó la mano, allá a mi izquierda. Por favor, yo te llevo el micrófono. Juan Pablo, el joven de cabello largo. Gracias por los jóvenes. No, yo la verdad que quiero comentar algo también, porque estamos en absoluta minoría los que conocemos a Beto y somos amigos de Beto, nos consideramos amigos de los últimos años, ¿no? La verdad que yo a Beto lo conocí a partir de su amor por Tandil y su amor por las sierras, entonces se contactó con la asamblea de la que formábamos parte y se acercó y nos ha ayudado a aprender las primeras herramientas para hacer nuestros videos por las sierras, y ha nacido una hermosa amistad y también una gran cantidad de proyectos. Entonces yo simplemente lo que quiero decir acá es que a mí me encanta lo que están contando y me parece que, como decían, es parte de la identidad de Tandil y es maravilloso ver como alguien que puede vivir tantísimos años en otro lugar es más tandilense o es tan tandilense como cualquiera de nosotros, ¿no? Beto vive en Tandil, es decir, aunque esté en Málaga, vive en Tandil, ¿no? O vive en los dos lados. Y eso, sin duda, hay muchísimas aristas y cosas para decir, pero yo lo que quiero decir acá, que está bárbaro que ustedes se junten y nostalgiosamente hablen de tantísimas cosas, da la impresión que podríamos estar hablando un mes seguido y sería súper interesante, miles de cosas para conocer de la historia de la ciudad y de la ciudad, pero yo creo que Beto tiene muchísimas cosas por hacer en Tandil hoy. Para mí Beto es presente, es el pasado pero también es el presente, y yo realmente lo que espero es que en Tandil podamos, entre muchos, lograr que Beto realice muchos de sus sueños actuales, que además de ver Cerro Leones podamos ver el Balón Blanco y podamos ver todos los proyectos que tiene, y también este sueño con que sea profesor en Tandil, ¿no? O con que pueda hacer... Beto es presente.
no pretendo ser descortés, pero bueno, queremos, porque esto es un poco la trampa, hemos convocado para conversar, digo un poco también por la hora, porque también nosotros lo hemos demorado demasiado los panelistas. Pero voy a ceder la palabra y luego voy a pedir un pequeño paréntesis, porque hay una parte importante también de este acto que quiero que se realice delante de ustedes. Y luego, bueno, si seguimos charlando. Mabel, ¿habías pedido la palabra? Sí, yo quería comentar que cuando se inició mi amistad con Beto, que ya lleva muchos años, yo compartí con él un documental que él filmó, que en realidad medio lo armamos entre los dos, y que es inédito. Realmente creo que lo vi solamente yo y terminó enterrado en el patio de la casa de mi madre, junto con algunos otros afiches que teníamos de este argentino que andaba por Cuba. Y era un homenaje que le queríamos hacer a Juan Antonio Salceda, donde nos reunimos, incluso Gino Pisorno, que está acá, gente de distintas y diversas ideas políticas, en un momento que era difícil hacerle un homenaje a un comunista. Dijimos, bueno, no lo hagamos a través de la palabra, hagámoslo a través de la imagen. Y algo que se me ocurrió a mí, porque Juan Antonio tenía bellísimas obras de arte, era hacer un documental a través de sus obras de arte. Hablo de Brusone, de Quilimbergo, de todos los amigos pintores que venían, se alojaban en la casa de Juanillo y terminaba él con algún cuadro. Bueno, esto quería comentar, porque en realidad el homenaje terminó muy mal. Todos los que fuimos, antes de poder pasar la película, cayó el ejército, nos escracharon contra un telón blanco, nos tomaron las huellas dactilares y la película no se pudo dar. Terminamos en una cena más bien triste, todos los amigos, y la película quedó en mi poder. Sigue hoy enterrada en Maipú 531. Habría que hacer el acto de desenterramiento. Sí. Vamos a ver. No lo sé, que va a estar entero. Como yo no sé el sitio. Yo un poco represento, no tengo pinta ni cara de alumna, pero soy alumna de la Facultad de Arte. Un poco represento y a los alumnos de la facultad. Lamento que los chicos no estén acá, están terminando algunas materias. Y bueno, yo lo invito al señor Gauna, porque en ese momento que hay una gran explosión en la Argentina a través de la ley de medios, muchas posibilidades de hacer cosas, de terminar documentales, a mí me gustaría que la facultad lo acercara un poquito más a los alumnos, por esto de enseñar, no solamente todo lo que sabe. Dentro de la facultad nosotros tenemos voluntariados. Hay chicos que desde acá, y Aníbal lo sabe porque él lo inició, se trabaja en la cárcel de Barker. Los detenidos en la cárcel de Barker son jurados en el festival que se hace, el festival internacional que se hace en la facultad. Me gustaría que estuviera un poquito más cerca, que nos pudiera enseñar todo lo que sabe, porque sobre todo, como decía Vicky, va a enseñar, además de enseñar algo de cine, o mucho de cine, que es lo que puede saber, va a enseñar mucho de lo que es ser andilense y lo que es ser de acá. Así que bueno, espero que a partir de ahora, que ya entró a la facultad, se quede un rato largo. Sí, Antonio, ¿no? Sí. Muchas gracias, buenas noches. No pensaba decir nada, pero nobleza obliga decir unas breves palabras, porque me toca muy de cerca digamos, el cortometraje de Beto que habla de corrales de piedra. Un tema que yo investigo hace más de 30 años.
Ya sé que no se va a hablar de la película porque yo tampoco la vi. Y no tengo una amistad con Beto Gauna, debo decirlo. Somos amigos de hace muy poco tiempo. En ningún momento dudé en brindar todo el apoyo de las obras que había escrito sobre este tema. Y un poco, no sé, tomando quizás la palabra de Julio, ¿no? ¿Qué visión la de Beto Gauna? ¿Qué visión? Porque cuánto hace que tenemos este patrimonio, que no es el inmaterial, que ya lo tendríamos que tener en Tandil, por muchas cosas, por muchas celebraciones, por muchos ritos, pero qué importante o qué visión la de Beto de hacer un cortometraje sobre construcciones que tienen más de 300 años y que pertenecen a ese ADN que tenemos todos los argentinos, que es el de los pueblos originarios. Muchas gracias, Beto, por estos aportes. No creo que se escucha. Yo lo conocí a Beto también hace bastante poco, digamos, reciente, y creo que fue a través de Ana Fernández, no estoy seguro, pero me parece que sí, en una de los encuentros de cine. Y bueno, y esto reafirma un poco que Beto está siempre en Tandil. Está a cualquier cantidad de kilómetros, pero está acá y está quizás mucho más que nosotros, ¿no? En muchas cosas. Y a mí me sorprendió un poco asumir que documentara, creo que esa vinculación que yo había establecido con los picapedreros, que creo que para mí y para él y para muchos, para mí fue lo más lindo que me ha sucedido en muchos años de mi profesión, digamos, de escultor, ¿no? La vinculación con los picapedreros. Y es el rescate, lo que dice por ahí Tony, todo, de alguna manera han dicho, es el patrimonio intangible que creo que ayudamos a que ellos descubrieran todo lo que ellos podían darnos. Esos viejos maestros picapedreros que todavía quedan algunos, como Fadón, Duarte fue hace poco, Catón, y no sé, toda esa gente que ha trabajado con lo que era la piedra y la manera de explotarla de aquella manera, ¿no? Cuando trabajaban a mano. En la película de Beto Gauna se habla de la situación social que vivían, pero en esta otra, que cuando toma de alguna manera lo que yo estoy haciendo con ellos, también se habla de esa vida, de esos sufrimientos, esa explotación que había. Me parece que ahí está el valor y ese es el patrimonio del conocimiento que ellos tenían, que lo descubrimos y lo estamos redescubriendo permanentemente. Así que Beto, gracias a Beto, a Ana, que trabajaron muchísimo. Y bueno, después... Bien, gracias a ti. Yo sí. Bueno, yo sabrosamente a Beto lo conocí de una manera muy interesante para alguien que le apasiona el documental, que es de la mejor manera, viendo su trabajo. Yo antes de conocerlo a Beto vi su documental sobre picapedreros y después lo que me encantó es que él tuvo la gentileza de decirme, bueno, ¿qué te había parecido? Pero decime la verdad. Y bueno, y le dije lo que me había gustado y algunas cosas que no. No se ofendió, eso habla de su nivel de apertura mental y de que tiene más talento que él. Y después, azarosamente, nos encontramos en una sala de cine viendo una película de Moncho Armendariz, un cineasta que me encanta. Nos sentamos en una butaca en el cine de la Confraternidad, el teatro, y estábamos ahí y no nos habíamos dado cuenta. Disfrutamos la película, nos fuimos a comer un asado y yo creo que yo soy estudiante de cine, pero el que no vino hoy se lo perdió. Y mis dos maestros han sido en mi formación últimamente la charla que tuve en ese día con Beto y las escapadas a la casa de Eduardo Salud. Creo que son mis masterclass. Muchas gracias. Dado lo avanzado de la obra y porque el señor decano tiene que cumplir mañana temprano con sus funciones, no estoy expulsando a nadie porque si quieren después nos quedamos aquí y seguimos charlando, porque estas oportunidades no se repiten todos los días. Pero bueno, yo quería llamar, por favor, que se acerque
el señor decano, Mario Valiente, porque no trate de desaparecer las piernas, vamos a hacer. Bueno, en nombre de la Facultad de Arte, de todos los que integramos nuestra unidad académica, Mario, en nombre de esta facultad, vamos a hacer entrega a Beto de un reconocimiento, modesto reconocimiento a su trayectoria, a su carácter de pionero del cine. Leer el texto, que es muy breve, por cierto, lo hemos visto, vos tenés anteojos. Bueno, a ver, si no yo me pongo los míos. El reconocimiento a su extensa trayectoria y a su aporte como realizador y pionero del cine londinense. 26 de noviembre, firmado el señor Tripiana y el señor Barragán. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que simplemente quería decir que, no sé si Mario quiere agregar algo, disculpame. Sí, simplemente, bueno, buenas noches. Además digamos, del pequeño presente que hacemos desde la facultad, creo que todo este momento, así que agradecemos a todos los organizadores, simplemente tratan de decir muchas gracias, en este caso a vos, tu persona. Yo no tenía la oportunidad de conocerte, es la primera vez que nos vemos. Pero también, digo, me parece importante, nos parecía importante poder hacer este reconocimiento, en este caso a tu persona, pero como decía Victoria, en todo caso, también tiene que ver con toda la gente que ha hecho la cultura en Tandil, que la hace, que la sigue haciendo, que construye cultura, que construye patrimonio cultural. Y que, sin lugar a duda, gracias a gente como vos, Alberto, muchas de ellas que están presentes esta noche acá, no es una casualidad que en esta ciudad se haya instituido en algún momento una facultad de arte. ¿Sí? No es una casualidad que hoy haya una carrera de realización audiovisual o de cine. ¿Sí? Y no es una casualidad que esta institución además tenga justo la particularidad que este año está cumpliendo 25 años. ¿Sí? Así que en nombre tuyo hacemos extensivo este agradecimiento a todos los que han ayudado a construir una cultura en los tiempos más fáciles, en los más complejos, es decir, en todo momento. Gracias por permitirnos a quienes hoy tenemos la suerte de disfrutar de un tiempo de mayor bonanza, ¿sí? Y de poder aportar hoy nuestro granito de arena, y coincido con lo que decía Mariana, nuestra alumna, que ojalá este sea tu primer acercamiento y no el único a nuestra facultad. Gracias. No te quedes con no te quedes con nada. Que lo mío está en las películas, ¿no? O en mis audiovisuales, que yo no voy a dar ningún discurso. Yo agradecerle en serio otra vez, profundamente, pero yo seguiré rodando mientras pueda, en Tandil y poniendo, por supuesto que, a ver, el último documental está en camino de realizarse, voy a hacer todo lo que esté por hacerlo. La invitación de la facultad la voy a atender como atiendo a cualquier amigo. Lo saben mucha gente de los que están aquí. Ya lo he dicho antes y creo que me afirmo en esto, ¿vale? Hay muchísimos temas que están dando vueltas por aquí, aquí, digo, que no es solo los que tengo enlatados para terminar. Bueno, algunos se escapan y se lo hacen otros, y yo también, yo creo que no es la época en la que yo me fui de aquí, de Tandil. Ahora mismo hay una productora audiovisual en el marco de la facultad. Creo que eso es de aplaudir, creo que de la cantidad va a salir la calidad, pero de todas maneras
aquí sigue habiendo ideas para hacer. En Tandil hay muchísimo, ¿eh? ¿Vale? Yo me felicito cuando veo a los jóvenes. Qué bueno, que tienen que equivocarse. Sí, nosotros también nos equivocamos. ¿O no nos equivocamos, Eduardo? Siempre. O sea, yo pagaría otros 12.000 kilómetros para bajar para tomar un café con Eduardo, así como él se tomaba un café conmigo. Es así, él lo sabe. Y claro, esto es así. No hay otra vuelta. Yo soy un trabajador de la cultura. Yo no soy ningún genio, no, soy un trabajador. Lo que pasa es que hay documentales o proyectos que salen de una manera o de otra. Se encajan de una manera o de otra. Hay circunstancias. En el caso del Malón Blanco era, y sigue siendo el documental de mi vida, pero porque lo vengo arrastrando desde que terminé en Cerro. Esa es la verdad. Y no voy a dar detalles más porque me parece que voy a cargar una cosa, ¿vale? Agradecerle otra vez. Sinceramente, ¿eh?